buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque ya es alguien que usted conoce, que nos ha hecho el favor de venir en otras ocasiones a hablarnos sobre economía, en donde ella es especialista, pero en esta ocasión viene para hablarnos, para darnos a conocer el resultado de Así Estamos Juárez. Y por supuesto me refiero a Erika Don Juan, quien es economista, pero también directora de este programa Así Estamos Juárez. Así es, coordinadora de Así Estamos Juárez, que acabamos de presentar nuestro informe Así Estamos Juárez 2022. Contentos porque como organización venimos haciéndolo desde 2011. Esta asociación civil Plan Estratégico, año con año, a partir de Así Estamos Juárez, hemos estado monitoreando los principales indicadores de calidad de vida de la ciudad. Y constantemente generamos cuadernillos temáticos, información, pero hay uno en especial que es anual, que es un informe del estado de la ciudad. Generalmente se hace a inicios del año, enero, febrero, marzo. Precisamente nos muestra cómo cierra el año pasado, cómo empieza el nuevo año, ¿verdad? Y Así Estamos Juárez 2022, después de 2 años de estar, lo hicimos, pero por tema de la pandemia, lo hicimos pues por medios electrónicos, volvimos al presencial. Tuvimos un informe presencial en donde con público pues estuvimos estableciendo los principales indicadores del estado de la ciudad. Obviamente, Erika, a lo largo de esta hora nos va a dar pues todos los resultados, los más relevantes. Y a mí en lo particular quisiera empezar por ahí, con un punto que me llamó mucho la atención, porque por lo regular a veces no nos explicamos por qué, a pesar de ser una ciudad fronteriza, con tantos problemas propios de la frontera, siempre Ciudad Juárez había salido en un muy buen nivel de felicidad. Pero en esta ocasión bajamos. ¿Qué sucedió, Erika? De hecho, la tendencia en los últimos 2-3 años ha venido a la baja, ¿sí? Si bien siempre ha promediado la felicidad en la escala que le damos a la ciudadanía, del 1 al 10, qué tan feliz eres, ¿verdad? 10 implica que eres muy feliz, 1 es que serías muy infeliz. Siempre ha promediado por encima del 8, llegamos a tener casi el 9, pero en los últimos años ha venido bajando y específicamente al cierre del año pasado es la nivel de felicidad más bajo que hemos tenido. Creo que hay muchas cosas que han impactado en la salud mental de los juarenses, porque de hecho hace 2-3 años agregamos más preguntas del bienestar subjetivo. Antes simplemente estaba el tema de la felicidad. Ahora agregamos la satisfacción con tu trabajo, la satisfacción con tu salud mental, la satisfacción con tu familia. Son 8 temas de bienestar subjetivo en el cual hubo un descenso. Si bien la felicidad desde el 2011 la estamos midiendo, los otros temas tienen como 3 años que los incorporamos. El tema de salud mental también disminuyó, comparado con los periodos previos que lo hemos hecho. Y sí, definitivamente no podemos decir que no está relacionado con el tema de la pandemia, con todo lo que se ha vivido en el mundo, ¿verdad?, en la ciudad. Pero hay varios temas que están bien interesantes y relacionados. Por ejemplo, el orgullo de ser juarense. El orgullo de ser juarense, que también está en todos esos temas del bienestar subjetivo, que tanto consideran los juarenses que estamos orgullosos de ser o de vivir en la ciudad, tuvo una caída importante nuevamente. Venía como con una tendencia en algunos años a la alza, pero en los últimos 2 años, sobre todo este año que cierra, es también una caída sobre el orgullo de ser o vivir en Juárez. Entonces, ahí, más que la pandemia, hay otros temas que están impactando en la satisfacción de ser juarense, y creo yo que está relacionado con todo el tema de servicios públicos, todo el tema de baches, pavimentación que ve la ciudad, así es, la movilidad, porque todo eso disminuyó. La satisfacción con tus calles, la pavimentación, la satisfacción con la calidad del agua, con la calidad, con la basura en las calles, o sea, esa gestión del medio ambiente, la satisfacción con el servicio de transporte público, con el tema de la basura, todo eso en esta medición última tuvo una disminución. ¿Y en qué meses se midieron entonces? ¿Cuándo sucedió al ese cierre trastorno? del año pasado?
Al cierre del año pasado, siempre esta encuesta, la encuesta de percepción de Así Estamos Juárez, se levanta al cierre de cada año, precisamente porque a la gente se le pide que reflexione el año completo, por eso se hace entre noviembre y diciembre, y se hace este levantamiento que se ha hecho año con año, y se le dice durante el año, ¿verdad? Cómo calificas la satisfacción que tienes con el servicio de transporte público, entonces le pedimos que la gente reflexione su periodo completo. En esta ocasión tuvimos un cambio de gobierno, y entonces recién tenía como 2, 3 meses el nuevo gobierno, tanto municipal como estatal. Claro que la gran reflexión toca para los gobiernos anteriores. Nosotros decíamos en este informe que entregamos, ¿verdad?, a la ciudadanía de manera formal el jueves pasado, decíamos, pues es así como recibieron. El próximo ya te toca tu evaluación. Tenías muy poco tiempo y prácticamente es como recibiste, ¿verdad? Como sería estás injusto, recibiendo. sería absurdo. Sería así, tenían muy poco tiempo. Y aparte, vuelvo a insistir, la metodología de reflexión el año completo es cómo te fue, qué tan feliz fuiste, qué tan feliz esto. O sea, todo eso es una reflexión anual, es una reflexión de tu año. Y pues de hecho en nuestro informe ahora tenemos ya 11 años de historia que decidimos hacer un corte de 5 años, el documento que también lo pueden acceder en la página web planjuárez.org. En el documento el corte que decidimos meter son 5 años, para que fuera como no tan largo la historia que la gente viera, sino 5 años, los últimos 5 años, y pues tristemente muchos de los indicadores tienen tendencia a la baja en estos temas de calidad de vida, no así los temas económicos, ¿sí? Por ejemplo, como el empleo. Mientras el tema de la satisfacción con la seguridad pública o el tema de la satisfacción con, no sé, la pavimentación van en caída, pues al ver la cantidad de empleos que se generan en la ciudad, al ver que todos esos indicadores vienen, o sea, tenemos un documento que está segmentado por temas, ¿sí? Desde el análisis demográfico de la ciudad, ¿no?, el económico, el de medio ambiente, el de seguridad, el de los servicios médicos, por ejemplo, también la gente evalúa y analizamos educación, alrededor de 14 temas los que estamos midiendo que impactan de alguna medida la calidad de vida de los juarenses. Ahora, para poder medir esto, ¿qué tan real es? ¿Cómo le hacen? ¿Qué muestra se lleva a cabo? Bueno, primero quisiera aclarar algo. El sistema de indicadores Así Estamos Juárez se nutre de 2 tipos de fuentes. Una que son las fuentes oficiales, es decir, incluso en el informe, algunas incluso las tenemos que pelear y dar seguimiento vía Infomex, solicitudes, y otras están ahí libres y accesibles para todos, por ejemplo, lo que descargamos de INEGI, ¿no?, que cualquier gente lo puede descargar. Hay otras que las solicitamos. Coneval, INEGI, Banco de México, etcétera. Entonces, por un lado son las fuentes oficiales. Por otro lado, nuestra encuesta propia, la que hemos venido haciendo año con año, que desde que se instaura el sistema de indicadores, lo que quisimos era como contrastar lo que me está diciendo la cifra oficial. A ver qué dice la gente, cuál es la percepción de la población sobre el tema, por ejemplo, de educación o del tema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras en el informe estamos mostrando datos de educación, cantidad de alumnos, maestros por estudiante, etcétera, por un lado, también ponemos, bueno, y la gente está calificando que tiene un hijo o una hija estudiando en alguno de los niveles educativos, con tanto la calidad de la educación que recibe. Y de hecho, que también vino a la baja por tema de la pandemia. Si bien en 2020 fue el punto más bajo de la calificación que hicieron los juarenses con la satisfacción que tienen de la calidad de educación que recibían, el 2021 medio recuperó, pero no logró superar los niveles que llegó a tener en la calificación. Entonces, esa encuesta es una encuesta que está diseñada con 2 instrumentos. Es tan extensa, evalúan tanto que hace cuenta que tiene 2 instrumentos, el instrumento A, el instrumento B. Se levantan 3,000 instrumentos que nos garantizan a lo largo y ancho de la ciudad. Tiene una metodología
que se llama probabilística. Se muestran los AGEPs de manera aleatoria, se levantan en términos proporcionales al peso que tiene ese AGEP de la cantidad de población, basados en los datos poblacionales que tiene el INEGI. Se hace un levantamiento solamente de un cuestionario por vivienda, es una encuesta ciudadana, que significa que solamente contestan mayores de 18 años, 18 años en adelante, que es como constitucionalmente se le da ya a un ciudadano, ¿no? Ya mayor de edad. Se levanta solamente un instrumento por vivienda. O sea, una encuesta por... Sí, así es, una encuesta. A un habitante. A un habitante de la vivienda. Se segmentan por distrito electoral para poder obtener. Antes, esa metodología del distrito electoral cambió hace 2 o 3 años. Antes era por zonas que habíamos hecho análisis estadísticos previos. Entonces podemos saber si en el suroriente son más felices que en el centro. Así es, de hecho el informe siempre presenta los resultados generales de la ciudad, pero también por el distrito que le corresponde. Decidimos hace 2 años hacer una rezonificación y trabajar ahora de manera distrital, precisamente porque cómo motivar, ¿verdad?, a quien es nuestro representante o a quienes nos representan a los ciudadanos a que, oye, mira, tu gente que en tu distrito, ¿no?, se está quejando de esto, está opinando esto, como una manera de ver si se podía generar un impacto mayor. Por eso decidimos dejar las zonas anteriores, eran analizadas, eran zonas que se habían hecho con características y modelos econométricos, pero dijimos, no, mejor vámonos, precisamente por el tema político, por decir, tiene más impacto en la gestión de tratar de que alguien que aspira a algo o que tiene una función trate de incidir positivamente en la calidad de vida. Porque si no, nadie se va a meter en la... nada, y va a decir, no, esto no me corresponde a mí. Así es, estamos tratando de, como organización de la sociedad civil, quitar todos los elementos que te digan, ese no es mi problema, no es mi distrito, yo no vivo ahí. Entonces te lo digo como ciudad, pero también te lo puedes decir en tu distrito, en tu distrito electoral, lo que está sucediendo, si la gente considera que vivir en su ciudad es inseguro o seguro. Entonces tenemos 2 fuentes y lo que estamos haciendo es que estamos contrastando el dato duro, que generalmente van muy de la mano. Creo yo que el tema de transparencia ha cambiado mucho. Antes a veces dudaba uno mucho de los indicadores oficiales, pero nosotros que hemos venido siguiendo tanto el dato oficial como el dato que la gente nos dice, pues vemos que van muy de la mano. Cuando hay, por ejemplo, como ahorita, presiones inflacionarias fuertes, que ya desde finales del año se sentían, cuando tú preguntas si el ingreso te alcanza, vimos que hay un incremento, ¿no?, en que la gente que te dice que siente que no le alcanza, tema de poder adquisitivo, presión inflacionaria, entonces están muy correlacionados, nos damos cuenta. Ve uno a nivel nacional, por ejemplo, que hay escasez de medicamentos. Cuando tú les pides, ¿verdad?, que califiquen su satisfacción con el tema de los medicamentos, la disponibilidad de los medicamentos, pues bueno, hubo una caída tremenda también en este cierre de año. ¿En qué sí crecimos? ¿En qué sí fue positivo? Creo que los principales indicadores que crecieron son los económicos, netamente, ¿sí? Es decir, tenemos, y las cifras así nos lo muestran, una generación de empleo como nunca en la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de más de 500,000 empleos formales. Creo yo, y lo siento así, que ha habido este proceso de que con la pandemia nos contrajimos por ahí del 2020, tuvieron que pararse ciertos niveles de producción y pues una vez que se abre, hay que recuperar, hay que producir, hay que chambear y hay que seguir recuperando. Creo que parte del impacto es eso, pero también siento que ha habido un crecimiento en las empresas que están instaladas actualmente, porque si tú ves los indicadores, por ejemplo, el principal generador de empleo en la ciudad es la maquiladora, ¿sí?, la industria maquiladora. Si tú ves de acuerdo a los datos de INEGI, pues no es que hayan llegado más maquiladoras, de hecho en algunos periodos se ven hacia la baja, pierdes 2, 3. Incluso que se van o cierran, ¿no? Así es, pero el empleo está en su clímax, tanto el que generan ellas como el resto de los sectores económicos. Entonces,
te das cuenta que son las mismas empresas que se están expandiendo, las que ya estaban aquí, pero que están creciendo, están abriendo nuevos turnos o están incorporando una planta más, pero precisamente son estos procesos de expansión que están teniendo algunas porque tuvieron que parar y luego retomar producción y otras porque realmente hay crecimiento, ¿no? Pero ¿cómo puede haber crecimiento cuando una inflación nos tiene con un consumo limitado porque no nos alcanza, porque tenemos que lo primordial y dejar otras cosas para después? ¿Cómo se puede dar un crecimiento así mientras el consumidor final o el consumidor doméstico está batallando para poder adquirir los productos? ¿Cuál es la explicación a eso? ¿Por qué el consumidor en estos momentos está batallando por una inflación muy alta en donde obviamente el poder adquisitivo ha disminuido? ¿Y cómo es que, bien mencionaban, la economía en las industrias va aumentando? ¿O cuál es la explicación? El empleo está o el creciendo. empleo. A ver, Sí. explícanos, por favor. Bueno, primero el tema de la inflación es un efecto que se está viviendo en todo el mundo, todos los países, y también hay que seguir culpando a la pandemia, es un efecto de que estuvimos cerrados, que estuvimos contraídos, al momento que se abre la economía, pues las empresas empiezan a tratar de recuperar, crece toda la producción, etcétera, y eso impacta precios, ¿no? Y aparte también hay algunas otras situaciones que están haciendo que crezca el nivel de los precios. Pero mira, hay un concepto que en economía se llama coste de oportunidad, que es aquello que sacrificas por elegir algo o por ciertas situaciones cuando tomas una decisión. Prioridades. Así es, y lamentablemente hay el costo de oportunidad del crecimiento económico, y esta es una realidad. El costo de oportunidad del crecimiento económico es la inflación. Cuando la economía crece, cuando hay más producción y hay mayor empleo, uno de los indicadores que tiende también a crecer es los precios. Los precios, entonces, a pesar de que hay crecimiento, tú vas a ver reflejo en incremento en los precios cuando la actividad económica se acelera, cuando hay un crecimiento importante, como por ejemplo ahorita lo está viendo en el empleo, ¿no? O en la producción, que si bien hay otra cosa que es importante decirlo, Juárez, más del 60%, entre 65, 67, depende del año que lo analices, el empleo que se genera formal es industrial. Y la mayoría de las industrias vienen de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, los corporativos son no mexicanos, no nacionales. Por lo tanto, si allá en Estados Unidos o en Japón o de donde venga la empresa están incrementando su consumo, su producción, pues aquí las plantas donde hacen los productos van a requerir más trabajadores, va a haber salario, ese salario va a la gente y compra y gasta, y las empresas locales, los comercios, pues venden sus mercancías, la gente ya no volvió en los mismos niveles que antes, se quedó aquí, y todo eso impacta a los precios al alza. Es un efecto de este boom, de este crecimiento que hubo económico, el tema inflacionario. Pero se supone que también en Estados Unidos tiene un problema. También. Es que, y es como complejo, porque si bien estás creciendo en términos de empleo y en términos económicos, de producción, también están creciendo los precios, es decir, hay inflación, y ese crecimiento de la inflación tiene un efecto negativo en tu poder adquisitivo. No es que pierdas empleo, tú sigues teniendo empleo y sigues teniendo un salario, pero tu ingreso te alcanza menos porque quieres ir a comprar algo y pues te sale más caro. Claro. Entonces es pérdida de poder adquisitivo. Lo que genera la inflación es pérdida de poder adquisitivo. No significa que las empresas no estén vendiendo o que no estén produciendo. ¿Y qué es lo que sigue después de una situación de inflación tan alta? Tiene que llegar un momento... Ni modo que bajen los precios, eso no va a suceder. Eso no, generalmente no. Bueno, no. Sí hay ciertas mercancías que sus precios están muy relacionados con lo que sucede en el mercado, que cuando se estabiliza llegan a bajar. Generalmente ese tipo de mercancías que suben así, de repente vuelven a bajar. Pero hay algunas otras que están impactadas ya,
y que en su cambio en los precios generalmente ya se quedan estabilizados y pues bueno, ahí es donde tiene. Precisamente el Banco de México recién acaba de hacer otro incremento a su tasa de interés de referencia y es ese efecto, o sea, lo que vamos a ver es que mientras no se detengan estas presiones inflacionarias que estamos teniendo en México y en el mundo, vamos a estar viendo cómo los bancos centrales, como el nuestro, van a estar interviniendo con su política monetaria. En este caso, lo que ha estado haciendo el Banco de México, ha estado incrementando su tasa de interés. ¿Por qué la incrementa? Al incrementar la tasa de interés o la tasa de referencia, lo que está haciendo el Banco de México es tratar de encarecer el dinero, tratar de hacer que que pares esta volatilidad de consumo, este exceso de demanda que está haciendo precisamente que se eleven los precios, ¿verdad? Entonces está tratando de poner freno, de decir, espérate, no compres tanto, no produzcas tanto porque estás presionándome los precios. Entonces, es una consecuencia de que la actividad económica se retomó. De hecho, así como el incremento de los precios es un reflejo de que hay crecimiento económico, a veces, ¿verdad? No siempre, pero en muchas situaciones, cuando hay deflación, que es lo contrario, que es una disminución en el nivel general de los precios, es una muestra de que hay crisis. Porque las empresas, cuando no venden, cuando su mercancía se está quedando, empiezan a bajar el precio. Y entonces, ¿para qué? Para lograr vender lo que están produciendo. Entonces, se dan procesos deflacionarios. Y tú dices como consumidor, ¡ay, qué padre! Pues está más barato, pero para el empresario significa que está habiendo problemas económicos. Entonces, revisar los indicadores a veces no son lo que tú imaginas, ¿no? El que haya deflación en una economía implica que las empresas están bajando los precios para sacar su mercancía porque no la están vendiendo. Y entonces esa percepción de que, qué alta está la inflación, no voy a poder comprar lo mismo, el mismo mandado, ¿no es lo que refleja la encuesta? No, sí, es cierta. O sea, la encuesta te está reflejando que la gente dice que su dinero no le alcanza, que hubo un incremento en esa percepción, pero es que... Pero eso no es malo, entonces. Es que sí es malo. La pérdida de poder, es que lamentablemente es la cruda realidad de las verdades económicas, ¿no? Lamentablemente hay crecimiento económico y si ese crecimiento sobrecalienta la economía, más adiciona problemas con los energéticos, problemas, no sé, con la logística que está haciendo que se eleven, la guerra, agrégale todo eso, ese incremento en los precios está haciendo definitivamente que pierdas poder adquisitivo, está haciendo a los juarenses más pobres, no sin empleo, porque lo tienen. No, o sea, sin trabajo, no que no haya para comprar, sí hay, pero te alcanza menos. Pero a la vez es un indicador de que la economía sigue y está... Sí, pero hay tasas normales. Por eso Banco de México establece como una línea en donde dice, mientras esta tasa no sobrepase el 3%, siempre año con año hay un crecimiento natural en los precios, la propia actividad económica. Cuando esa tasa supera ese 3, 4%, que es lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo presiones inflacionarias por encima del 6, del 7, el 8, depende si lo analizas por mercancías, hasta el 20, 30, entonces imagínate, esas tasas ya no son normales, esas tasas ya implican problemas económicos y es por eso que tiene que entrar la política monetaria y es por eso que tenemos que ver cómo controlar esas elevaciones, ¿verdad? Esos incrementos en la canasta básica o en el nivel general de los precios. Entonces, sí, hay niveles, es como el desempleo, por ejemplo, ¿sí? O sea, siempre va a haber una tasa natural de desempleo, gente o de desocupación, gente que en Juárez tú dirías, oye, las empresas, precisamente como hay tanto empleo generándose ahorita, ¿sí? Las empresas están batallando con disponibilidad de mano de obra. Sí. Este es uno de los temas, están batallando con disponibilidad de mano de obra. Entonces, y luego ves los resultados del ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, y ves que hay un 2 o un 3% de gente que dice que no encuentra trabajo. Y tú dices, ¿cómo? Si por un lado las empresas dicen, bueno, siempre hay una tasa natural de desempleo, de desocupación,
gente que no hay equilibrio en el mercado, que por alguna razón sí, hay mucho trabajo, pero no es el empleo que yo quiero. Es un empleo, por ejemplo, para ser operador y yo no quiero ser operador de producción. O es un empleo para ser mesero y yo no quiero ser mesero. Yo soy ingeniero y entonces es como un desempleo natural, se le llama. Lo mismo sucede con los precios. O sea, por eso lo pongo como ejemplo. Hay una tasa de inflación que es normal por la propia fricción del mercado, ¿sí? Oferta, demanda, y que te va generando estos desplazamientos que a veces genera que aumenten los precios o que disminuyen los precios. Pero hay momentos que esas tasas sobrepasan y entonces esas ya muestran que hay síntomas de problemas económicos más fuertes, más allá de lo que es normal dentro del mercado. ¿Cuándo puede entrar en una crisis? ¿Estamos ya en esa crisis inflacionaria? ¿Estamos ya en esa crisis de un aumento en el desempleo que pueda provocarnos un problema? ¿Del empleo, perdón? Bueno, en el caso del empleo, sí siento yo que estamos ya en un... Mira, yo veía unas cifras que compartía de manera muy rápida en el informe. Si tú ves la tasa de crecimiento de la población normal, natural, del 2010 al 2020, o sea, los últimos 10 años, no recuerdo la cifra exacta, pero anda por ahí del 13%. La tasa en la que creció la población en Juárez, de pasar de ser 1 millón y fracción a más de 1.500.000, fue cerca del 10%, 13 por ahí, si no mal recuerdo. Si tú ves ese mismo periodo, la tasa de crecimiento del empleo fue 5 veces más, el 50%. Entonces, tu empleo está creciendo 5 veces más que la población. Claro que de los últimos años hemos estado viendo esta necesidad, sobre demanda de mano de obra que no está siendo suficiente para las empresas de la localidad, ¿no? Y sí hay crecimiento tanto natural como la gente que llega y demás y va creciendo el empleo, pero pues por eso las empresas sienten, ¿verdad?, que no logran captar la gente que necesitan. Entonces, no estamos todavía en un nivel que digas, desde el momento que nuestra tasa de desocupación al final del año pasado fue de menos del 3%, si no mal recuerdo 2.2%. O sea, es que hay trabajo. Realmente estamos por debajo de lo que se considera una tasa normal, un desempleo natural o una tasa de desocupación natural. Entonces, hay mucho empleo, eso es bueno. O sea, no estoy diciendo que es malo, al contrario, es bueno, pero está el mercado en sobreoferta. O sea, nos hace falta mano de obra para cumplir con todas las expectativas de las empresas que están aquí, tanto del sector comercio, servicios, como principalmente la industria, que es la que más se está viendo afectada. ¿Y qué han escuchado o qué has escuchado tú que pueda haber una solución? Los empresarios solicitar a lo mejor trabajadores de otra parte, como sucedió en algún momento. En algún momento sucedió, precisamente por eso hacía la reflexión del 2010 hacia acá, porque es cuando hemos visto esas cosas de que necesitamos traer gente de fuera o ver qué es lo que sucede. Mira, no he escuchado, la verdad, que se vayan a tomar decisiones de ese tipo. Creo que las empresas han estado tratando de mejorar sus prestaciones, sus incentivos, lo han estado haciendo de esta manera para tratar de que la gente se emplee, ¿verdad? La tasa de población económicamente activa en nuestra ciudad es de las más altas a nivel nacional. Es decir, que los que están en edad de trabajar, aquellos que son inactivos son pocos, la mayoría está trabajando, hombres, mujeres, entonces ya no hay mucho donde te queda, de dónde escoger, pero todavía hay, o sea, sí hay, pero sí estamos viendo estas presiones, ¿no?, con el mercado laboral, digo yo. Ahora, también en años anteriores, y te hablo del 2011, ¿no? 2013, 2012, digo, no sé si les tocó hacer este análisis en el 2010, 2009, que fue cuando, todavía Empezamos el 2011, el primer informe, y todavía había mucho, los resultados fueron muy fuertes, porque estaba muy reciente el tema de la inseguridad. Exacto. Y la pérdida de empleo que se dio. Es a lo que voy en cuanto a la inseguridad. Si en aquellos años salió como la principal preocupación de los juarenses, ahora pareciera que ya o nos acostumbramos o definitivamente ha disminuido o ya la gente ya no se preocupa tanto por eso. Mira, sigue apareciendo
como el primer lugar. O sea, el ranking número 1 no lo ha perdido. Lo que sí es que la tasa, el porcentaje de personas que la mencionan como el principal problema cada vez es menor. ¿Sí? De tener niveles, no sé, en donde un 60% de los juarenses decían nuestro principal problema en 2010, que se levantó esa encuesta para publicarse en 2011, ahora es el 30, el 40, sigue apareciendo como el primer lugar, pero se van dispersando más en otros temas. Por ejemplo, el top 3, si no mal recuerdo, de este año fue la inseguridad, que ocupó el primer lugar, ¿sí? Si no mal recuerdo, el tercero fue la corrupción, ahorita me acuerdo el segundo, pero sigue apareciendo en primer lugar. Entonces, la corrupción apareció en tercero y no me puedo acordar cuál fue el segundo, ahorita me acuerdo. Pero la inseguridad sigue apareciendo, sí, sigue apareciendo definitivamente. Y si tú ves las cifras oficiales, por ejemplo, el secuestro creció. Sí, ha venido incrementándose. Al cierre del año pasado, que son las cifras que nosotros estamos presentando ahí, creció el secuestro, crecieron las violaciones, creció el maltrato infantil. Entonces, se ha venido incrementando. No puede salir del top, sigue ahí, pero sí, no sé si decir nos hemos acostumbrado o hay tantos problemas que también nuestra atención ya es más dispersa. Más dispersa, exactamente. O que antes entendíamos la violencia como las ejecuciones, como las matanzas en la calle, que eso también ha cambiado un poco, ¿no? Podría ser. Bueno, más o menos ya nos dio Erika un panorama general, ¿no?, de los resultados. Así estamos, Juárez. Y ahora me gustaría que nos fuéramos a las zonas. ¿Cuáles son las zonas, no sé cómo se dividan, en donde hay más actividad de la misma ciudadanía, en donde denuncian más, en donde hay más apatía, en donde se vive mejor, en donde se sienten más felices o infelices? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, las zonas que estamos trabajando son vía distrito electoral. Y sí hay, tristemente, ¿verdad? Porque ves esta desigualdad entre zonas por temas, porque también depende del tema. Pero, por ejemplo, vemos más alta percepción de temas de inseguridad, por ejemplo, en zonas donde está NAPRA, por ejemplo, todo lo que está Distrito 2, si no mal recuerdo que es el Distrito 2, todo lo que está al poniente de la ciudad. Son zonas dentro de la ciudad que se quejan, por ejemplo, no solo de la inseguridad, también generalmente son las que más mal califican la satisfacción con los servicios públicos que reciben, las zonas que más usan el transporte público, ¿verdad? Y más se quejan precisamente de él. Es algo importante comentarlo porque si tú, por ejemplo, te toca ser entrevistado y tú dices que tu principal medio de transporte es el automóvil, entonces no evalúas el transporte público. Hay zonas en donde, si bien Ciudad Juárez, la gran movilidad es en vehículo motor, ya sea propio, camión, rutera, que son vehículos contaminantes, la movilidad a la pie o en bicicleta en Juárez es pues casi nula, eso es una realidad. También pues hay un cambio muy importante cuando tú te das cuenta que hay zonas en donde la principal movilidad es automóvil, es decir, y pues la satisfacción, ¿verdad?, o los niveles que viene con la movilidad, tanto del transporte público como el automóvil, cada vez son más negativos. La gente se queja en las vialidades y es así, casi es por igual en toda la ciudad. Sí, o sea, tenemos un problema de movilidad. Tenemos un problema de movilidad fuerte, en donde la evaluación del transporte tradicional está por los suelos, en donde la evaluación del que en su momento la gente lo identifica como el Ecobús, Vivebús y ya no sé cuántos nombres tiene, viene a la baja, llegó a tener calificaciones que superaban mucho al transporte público tradicional, pero si bien lo sigue superando, poco a poco viene a la baja. Pero pues el transporte tradicional está por los suelos, entonces cualquier cosa va a ser superior a eso. Así es. Y si notas estos cambios por las zonas, ¿no? Te das cuenta cómo la percepción también de la pobreza es distinta dependiendo en dónde está situados.
Y hemos hecho un análisis, por cierto, la próxima semana tenemos un evento con Coneval, que lo aprovecho para las zonas, va a venir alguien representante de Coneval, y hemos hecho un análisis para tratar de ubicar a partir de los datos de Coneval dónde están los AGEP, donde hay mayor pobreza en la ciudad, pobreza extrema o marginación urbana. Y te das cuenta que están bien focalizados precisamente en estos distritos que están... Norponiente, suroriente. Así es, están ahí focalizados. Y de hecho los puedes, o sea, con la capacidad que ha tenido y el crecimiento tecnológico y la investigación científica que manejan tanto INEGI como Coneval, lo puedes ubicar en el espacio. Y cómo no puedes implementar programas específicos si ya sabes dónde está. Claro. ¿Dónde está el problema? No está en toda la ciudad, está en ciertos puntos. ¿Por qué? La verdad no tengo una respuesta. ¿Los terrenos? ¿Los dueños de los terrenos? No tengo una respuesta porque tú puedes ubicar y puedes colorear y decir, aquí está el AGEP donde hay mayor pobreza extrema. Ponle vialidades, ponle transporte, ponle los servicios. Temas de pobreza, educación, salud, o sea, todo eso, y ya lo viste, no tienes que dispersar los recursos. Focalízalos. Focalízalos. Y ese tipo de situaciones son las que hemos querido fomentar a partir de estos análisis espaciales, es decir, podemos verlo por distrito. Y se sabe quién es el partido que reina en la zona, ¿no? Sí. Y se pueden también entender pues qué pasa con ese partido. Si bien en la encuesta no se les pregunta ese tipo de temas, pero sí evalúan. Déjame, te digo, por ejemplo, evalúan cuáles son las instituciones en las que ellos más confían. ¿Cuáles son las instituciones que ellos creen que más violan las leyes? Les damos como una lista de 24 instituciones. Es bien triste ver cómo, por ejemplo, las que son o que se supone que deberían de ser garantes de la seguridad pública, como la Policía Municipal, Estatal, Federal, Tránsito, son en las que más desconfían y son en las que más consideran que violan las leyes, aquellas que deberían de tener. Confianza y que están para darle seguridad a la ciudadanía. Y te das cuenta también que cuando tú les preguntas si sus derechos han sido violados, porque hay una pregunta que está así relacionada, pues los que responden o las que responden que sí, generalmente es una institución de seguridad pública la que consideran que violó sus derechos, y ves cómo se focaliza en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas áreas en donde pues tú no sabes si por el nivel económico se abusa de la gente, claro, se detiene, se le dan mordidas, etcétera. Bueno, entonces sí te das cuenta que somos una ciudad dispersa, que ha crecido mucho, que hay población a lo largo y ancho de la ciudad, pero que lamentablemente pues sí, donde vives, tu entorno, sí llegas a tener mejor o peor calidad de vida, ¿verdad? Pero también nos indica dónde está el trabajo de los regidores, dónde está el trabajo de los diputados, dónde está el trabajo de los administradores de la ciudad. Claro, ¿no? Así es, y debe de ser, y precisamente pues ese debería ser el enfoque, ¿no? Lograr que la información ya tenga una cara en el espacio, o sea, ya puedas decir, ya no nada más Juárez, sí, Juárez es importante, pero Juárez y en tal zona, en tal AGEP, ahí hay problemas de inseguridad, ahí hay problemas de pobreza, ahí hay problemas de educación, de cualquiera de los indicadores de calidad de vida. Y si todos, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresaria, aprendiéramos a tomar esas decisiones focalizadas, yo creo que disminuiríamos mucho, seríamos más efectivos en lo que estamos haciendo. Si es que nos interesa, es que ese es el asunto, ¿no? Esperemos que sí nos interese. Sí, porque precisamente hablando de la corrupción, pues también tenemos una percepción de la corrupción que esto no se termina. ¿No? Así es, fíjate que en 2020 nosotros creemos que producto también de la pandemia que se detuvo la movilidad y que muchos estuvimos desde casa, las oficinas de gobierno cerraron, etcétera, la percepción y algunos datos que nosotros calculamos sobre indicadores de corrupción disminuyeron. Pero en 2021, que es la reciente, que volvió la movilidad, volvieron a incrementarse, volvieron, o sea, ahorita que me decías que mejoró, híjole, quisiera decirte que mejoraron muchas cosas, pero cuando tú analizas se incrementó de nuevo aquello que habíamos dicho, bueno, pues la corrupción se detuvo, paró un poco, no,
regresó en 2021 los temas de gente que decía que tuvo contacto con alguna funcionario de gobierno municipal, estatal o federal, o policía, tránsito, ejército, y tuvo que dar mordida. Ya ¿Puede sea ser el fin de una administración que tenía 2 administraciones seguidas? Que ya en las últimas ya no le interesó, ya... Pudiera ser, fíjate, hay tantas cosas que... Proceso electoral. Ajá, pero creo que los políticos, ¿verdad? Y los ciudadanos y los funcionarios públicos deberíamos de cambiar esa visión. O sea, ¿por qué pasar como pues una que no administración? nos traten como un botín político. Ajá, ¿no? o ¿por qué no querer pasar como ser, en lugar de decir, fui la peor administración, decir, fui catalogado como el mejor, aunque yo ya no tenga aspiraciones políticas, no sé. Es que ese es el asunto. Quise dejar mi huella positiva. Y digo, yo a veces no entiendo que no se quede esa en el parte. discurso. Así es, que no se quede en el discurso. Yo no sé si se cansan, si la política cansa a lo mejor, ¿verdad? Y excusas hay muchas, pero creo que podemos ser mejores, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Creemos plan estratégico que pues los ciudadanos deben estar informados del estado de ciudad. Claro. Y ese es un derecho, y es un derecho que garantiza pues la transparencia, el acceso a la información. Es una obligación. Es una obligación, del de hecho, pero además es una forma también de, si vas a exigir, exijas con datos, exijas no nada más a tu opinión, a tu juicio, que haya algo que sustente, que aprendamos también a discutir con información y a proponer con información. Creo que no tiene nada de malo y al contrario, seríamos más efectivos en lo que hacemos. ¿Y cuál es la zona en donde no estamos tan mal o en donde hay una percepción de más o menos o de mejoría? Pues mira, está relacionada. Digo, todas tienen, pero si quisiéramos catalogar donde hay mejores condiciones, pues es la zona, pues donde está Valle del Sol, Campos Elíseos, ahorita recuerdo qué distrito es, pero... Centro comercial. Ajá, es toda el esa 4, zona que el está, 3. así es, esas zonas que están un poquito... que en los últimos años han tenido ciertos desarrollos distintos, aún que no quiero insistir, no es que no se quejen, siguen también igual que el resto de las zonas, pero sí hay temas en los cuales pues hay una percepción un poco más positiva que el resto, ¿sí? de los distritos. Entonces, y pues tú lo ves y pues las condiciones también son distintas, ¿no? Lo que tú ves, donde tú transitas. Creo que los problemas que nos impactan a todos, como el de la movilidad, es así, pues en todos lados, pero sí hay ciertos temas que en algunos, pues parece ser que perciben situaciones mejores que en otras zonas, ¿no? ¿Cuáles son? Siempre el ejército mexicano, ¿no? Había salido así como que el número 1 en cuanto a credibilidad, el respeto del ciudadano. ¿Cuál salió ahora? De los más importantes salieron las universidades, los académicos, los docentes, el presidente de la República apareció en los primeros lugares de confianza, de credibilidad. Las iglesias también aparecieron así en los primeros lugares. En el caso de los peores lugares están los partidos políticos de ganado baja a pulso, credibilidad. por supuesto. Están los diputados también, sí, pues ganado. Los regidores también. Estaba el gobernador del estado en ese momento, el que estaba todavía en funciones. Están y por ahí en medio, o sea, porque son como 24 instituciones, pero por ahí en medio estamos las organizaciones de la sociedad civil también. O sea, hemos venido, de hecho era algo que yo mencionaba en un informe, hemos venido perdiendo credibilidad, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Sí. Llegamos a tener ciertos niveles más altos y en esta última medición perdimos escalones ambos. Creo que hay mucho que reflexionar. Alguien decía, bueno, a lo mejor es el mensaje que se está dando a nivel federal sobre los mismos medios de comunicación y también sobre las organizaciones de la sociedad civil. No sé si sea eso, pero sí definitivamente es algo que nos enseña y ver, bueno, qué está pasando, que nosotros mismos también, como sociedad civil organizada, estamos perdiendo credibilidad ante los juarenses. Entonces, eso es algo que también se ve en el informe. Y esto es dirigido a todo mundo, es decir, el que lo quiera tomar, el que lo quiera ver, el que lo quiera analizar,
y en base a eso decidir y hacer. Así es, sí tiene un fin es muy ciudadano, es una forma de despertar el interés de los y las juarenses, ¿no? Para que investiguemos sobre nuestra ciudad, conozcamos nuestra ciudad, veamos qué nos duele, veamos en qué no nos duele, y a partir de eso aspirar a incidir en la mejora, ¿no? de la ciudad. Pero también, sí, ciudadano, pero también por otro lado, pues sí buscamos tocar las puertas, ¿verdad? de los gobiernos, sobre todo de los locales. Decía el director de la organización, Sergio Mesa, decía, pues así estás, o sea, a ti es injusto, como lo decías hace un momento, achacarte la responsabilidad de lo que ahorita está sucediendo. Estás entrando y así estás recibiendo, pero de aquí en adelante, sí, lo que venga de a ti corresponde, ¿verdad? Hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de vida de la ciudad, la calidad de vida. Hay cosas que mejoran, hay otras que empeoran. Vamos viendo qué hacemos por la ciudad. Ya me gustaría preguntarte, Erika, de todo este resultado del trabajo que has llevado desde hace ya muchos años, ¿qué te deja? ¿Qué es lo más especial que lograste o que se recabó en esta medición en particular? Bueno, pues creo, o al menos en lo personal, lo que me deja es que sí hubo un efecto importante que hasta la fecha se sigue sintiendo en todos los indicadores con el tema de la pandemia. Creo que mucho de la disminución o el retroceso que hubo en temas de salud mental, en temas de felicidad, en temas de orgullo y pertenencia, sí tiene un componente que no podemos dejar de lado de la pandemia, ¿no? Y de cómo nos trató como ciudad. Creo yo que hay varias cosas que aprender, ¿no? Que la información nos enseña sobre cómo no descuidar, ¿verdad? Los temas a pesar de, porque la ciudad se descuidó, la ciudad y la gente lo ve, la gente lo siente y lo palpa, sí. y tú te das cuenta cómo la gente está desilusionada, precisamente por eso se pierde el orgullo de ser juarense, ¿no? O de vivir en la ciudad, porque ves tu ciudad deshecha, la gente evalúa malas vialidades, pero con dolor, tú te das cuenta que le da coraje, dice, pero es que ve mis calles, no merecemos estas calles, no merecemos este servicio de basura, no merecemos este servicio. Entonces, tú ves que sí hay un descontento, ¿verdad? Y creo que no se ha podido, y no entiendo, y a veces digo, bueno, yo sé que los recursos siempre son, faltan, no alcanzan, pero porque son rezagos que tenemos. Desde el primer año que se levantó el Así Estamos Juárez, la gente evaluó mal el pavimento. O sea, ¿cuántos años han pasado y no se ha mejorado y al contrario sigue cayendo? ¿Sí? Y servicios que llegaron a estar en el top, casi obteniendo un 9, como el de la basura en su momento, o como el servicio del agua. ¿Cómo es que se dejaron caer? Porque vienen en los últimos 5 años perdiendo y perdiendo y perdiendo. Entonces, en lugar de recuperar y decir, mantuve estos servicios bien y estos los llevé a crecer, no, parece ser que vamos en picada, ¿no? Entonces, ese sabor a mí me dejó esta última revisión de datos, el ver cómo muchas cosas que deberían, después de tantos años, de estar mejor en la ciudad, pues no lo están. La ciudad es una ciudad muy noble, es una ciudad que genera empleo, es una ciudad que recibe gente. Aquí realmente, pues yo siempre digo, quien quiere trabajar, trabajo hay, no te quedas, ¿verdad? O sea, hay una ciudad en la cual es productiva, los datos nos lo dicen, entonces pues como que no, ese contraste de decir, bueno, ¿por qué si hay producción? ¿Por qué si hay empleo? ¿Por qué si circula el ingreso? No podemos tener la ciudad que merecemos. Exacto. Ese y sabor más si la comparas con otras, ¿verdad? Que así dices tú, caray, pero si hasta en pandemia creció, por ejemplo, así Chihuahua. Así es. Y es triste porque ves datos de pobreza, fíjate, hicimos un informe que vamos a presentar, y tú ves el ranking, las 20 municipios más poblados, ¿sí? En su nivel de pobreza, y
Ciudad de Chihuahua ocupa el primer lugar de esos 20 municipios con menos pobres, con menos pobreza extrema. Es el primer lugar de los 20 municipios. Y Juárez está ahí por ahí en medio, ¿no? Mediocremente, por ahí en medio, entre el lugar 9, si no mal recuerdo, cuando el lugar 11. Aquí sale la mayoría del Y ingreso. eso yo decía, o sea, no es que me dé coraje, yo digo, bueno, somos Sí, ciudades nos da coraje. hermanas, somos ciudades hermanas, y qué padre que en Chihuahua estén en el primer lugar de los 20 municipios más poblados del país con menos pobreza. Pero ¿y nosotros por qué no? Yo sí lo decía, o lo veía con tristeza. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no logramos la administración decir, de los recursos? Debería de ser Juárez estar en primer lugar y Chihuahua por el tamaño poblacional, por la actividad, por lo lógico, ¿no? Por lo lógico, pero pues como que no hay lógica en muchos asuntos, pero sí, creo que nos adolecen muchas cosas y no es que... Y definitivamente no debemos de ser aves de desventuras. O sea, la ciudad es una ciudad linda, es una ciudad pujante, es una ciudad que recibe a mucha gente que como yo, pues venimos de afuera, aunque aquí crecí, pero te da, pero sí hay ciertas cosas que tenemos que seguir, no quitando el dedo del renglón para que la ciudad sea de primer mundo. ¿Puede ser apatía o sí ven una participación ciudadana? Mira, la gente de boca propia dice que participa, porque hay una pregunta específica donde tú le dices si participa en alguna organización o en algo, ya sea en un comité de vecinos, en la escuela, algo. Y cada día va creciendo esa tasa de gente que dice que sí participa, que hace algo. No sé si sea apatía o sea incredulidad a pensar que las cosas no cambian, porque la mayor participación se da en las iglesias o se da en las escuelas de tus hijos, etcétera. No se da en temas políticos, no se da en temas que a lo mejor... No son accesibles o no lo sienten accesibles. Así es, ni siquiera tampoco es en comités de vecinos o algo así que tú digas, bueno, pues de pérdida que cambies tu entorno. Entonces creo que a lo mejor tenemos que ir retrabajando este tema de participación. Sí, toda participación es buena, pero hay una que a lo mejor nos ayudaría a un impacto mayor, que te intereses no solamente en ir... Para poder exigir. Así es. Así es. No solamente en la iglesia, no solamente en la escuela, sino también en tu ciudad. Y exigir y decir, sí se puede, mira, Así está es. esto, aquí está este y la ley de presupuesto, participación que ya tenemos, el poder ya presentarte en el cabildo y tú como ciudadano opinar y decir en qué estás de acuerdo de o hecho, en se está desacuerdo. promoviendo esto, ¿no? Así es, son parte de las acciones que estamos haciendo nosotros, yendo a los comités para decirles qué puedes hacer, en los comités de obra para que tú vigiles la obra. Creamos un portal de transparencia de contratos de obras públicas para que si tú quieres entrar y ver y decir, ay, mira, hay una obra por mi casa, la quiero vigilar, que hagan bien, todo eso ya hay. La tecnología nos permite eso y pues solamente es que... ¿Y cómo nos enteramos? ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo podemos seguir esto? Si entran a planjuárez.org, ahí está el Así Estamos Juárez, está la red de vecinos, está Yo Ciudadano, y lo que es Regidor MX. En Regidor MX están todos esos temas de revisión, de contratación de obras, o sea, en la página tú tienes acceso a todo eso. Que también es público, Que ¿no? también es público, así es. Pero lo que hicimos es concentrarlo y transparentarlo también. Hacerlo más fácil. Hacerlo más fácil. Muy bien. Pues estamos a punto de concluir a modo de, ahora sí que, de resumen, de conclusión. ¿Qué te deja esta medición? ¿Se logró el objetivo? ¿Los juarenses estamos preparados para este 2022? ¿En qué condiciones? ¿Y qué se puede esperar para este año? Bueno, pues estamos recibiendo o empezando con nuevos gobiernos del estado y local, y creo que es una oportunidad para la ciudad, para que ambos gobiernos trabajen juntos, para que se invierta en la ciudad, para que se hagan mejor las cosas. Los últimos 5 años muestran una caída, ¿sí? en estos temas, y creo que la oportunidad de hacer mejor las cosas ahí está. Hay empleo, hay trabajo, hay pues muchos deseos por parte de la ciudadanía de que las cosas mejoren, y pues yo creo que sí se puede y hay que trabajar, y hay que exigir y hay que no quitar el dedo del renglón para que las cosas puedan darse. Muy bien.
Muchas gracias, como siempre, por tu presencia aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias y sobre todo gracias a usted. Gracias por atendernos. Muy bonita noche.